Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Barrera, soy estudiante de Negocios Internacionales de la Corporación Unificada Nacional CUN y el día de hoy abordaré un tema bastante sensible en materia de política exterior, que son los acuerdos de protección y promoción de la inversión extranjera en Colombia. Es un tema controversial con respecto al beneficio, puntos de vista con respecto al beneficio que la inversión extranjera trae a Colombia, que evidentemente, desde el factor numérico, ha traído grandes beneficios a comienzos del siglo XXI para Colombia, pero también ha traído una serie de controversias y demandas a nivel estatal con respecto al incumplimiento de los acuerdos debido a vacíos legales presentados en los modelos de negociación realizados en su momento. Bajo este contexto tenemos dos puntos de vista diferentes. Desde la perspectiva del inversionista tenemos la manera en cómo se debería garantizar el retorno a la inversión de los inversionistas y qué garantías hay para ellos en materia de inversión extranjera en Colombia. Y por otro lado, la capacidad de ejecución del poder por parte del Estado colombiano. Esto más encaminado a las posibles eventualidades o escenarios que se puedan presentar, que son difíciles de prever, que pueden ser desde las esferas sociales, económicas y medioambientales, como se ha visto en los últimos meses y en los últimos años. Para partir a hablar de la ratificación y la estructuración que tomaron los acuerdos de promoción y protección a la inversión en su momento, es importante enmarcar tres hitos históricos principales en donde se adaptaron modelos de acuerdos diferentes, con el paso del tiempo más perfeccionados y precisamente con menos vacíos legales que se pudieran presentar para controversias. Y enmarcaré un poco la ratificación de los acuerdos más significativos para Colombia con países desarrollados y su periodo de tiempo y modelos utilizados para este tipo de acuerdos bilaterales y multilaterales. Partiendo desde este escenario, es importante pues mencionar que en los periodos de tiempo comprendido entre el 2002 y el 2010 se implementaron o se ratificaron los primeros acuerdos de promoción y protección a la inversión extranjera, apadrinados por los acuerdos de libre comercio. Esto precisamente como resultado de la apertura económica realizada por el presidente César Gaviria a finales de en los años 90, a finales del siglo XX. Dentro de este periodo de tiempo, el mandatario de su momento, el expresidente Álvaro Uribe, generó un ambiente de confianza para el inversionista mediante su campaña de la protección a la inversión y el inversionista seguro. En estos gobiernos se incentivó mucho la inversión extranjera y se dejaron a un lado las cláusulas que podrían ser no muy llamativas para el inversionista para que realizara su inversión en Colombia. Una de estos beneficios que dio el gobierno nacional fueron la eliminación de las cláusulas de permanencias de la inversión. Otro punto fue la diversificación o la flexibilidad a la inversión en diferentes sectores económicos del país. Esto posteriormente trajo ciertos problemas y ciertos efectos desfavorables para el país, precisamente por esa falta de diversificación de la inversión a las diferentes industrias de Colombia. En un primer momento la mayor cantidad de inversión extranjera recibida en Colombia fue hacia el sector minero energético, que presentó obviamente resultados favorables en desarrollo económico, pero en materia económica a largo plazo
No es un sector que realmente a Colombia le beneficie, que solamente ellos reciban los dineros o los recursos para el desarrollo del país. Hay ciertos sectores económicos, como por ejemplo el sector de la manufactura, que es un sector que realmente beneficia a Colombia en materia de desarrollo económico, y es uno de los sectores que se debería hacer la promoción a esa inversión por parte de los países desarrollados. Acá hay un punto, y es que los intereses de Colombia frente a los intereses de países en desarrollo o incluso países hermanos de la región latinoamericana y centroamericana claramente no son los mismos, y por eso es importante desarrollar modelos que adapten de manera correcta la realidad del país, y esa proyección de esa realidad del país se consolide con los intereses del país contraparte o del otro país miembro, para que sean acuerdos realmente justos y equitativos que no generen una posible controversia o posibles pleitos jurídicos a nivel de arbitraje internacional a futuro. Dentro de este periodo de tiempo se ratificó el TLC con Estados Unidos en el año 2006, y posteriormente en el año 2009 se ratificó el acuerdo con el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Estos dos países son muy importantes para el desarrollo económico de Colombia, y sobre todo en el sector minero energético tenemos un grave problema con respecto a estos acuerdos, que tenían muchas falencias en materia jurídica, tenían muchos vacíos legales, no tenían un concepto claro de lo que debería hacerse en caso de alguna eventualidad. Entonces, todo esto se presentó o se trajo efectos que ahora tenemos precisamente con demandas a nivel internacional presentadas en la CIADI, que aún están pues por resolverse, demandas que pueden costar millones para el Estado colombiano, y que son un efecto de precisamente esa mala planeación y improvisación para ese afán de desarrollo económico, sin ni siquiera repensarse un momento y sin ni siquiera repensarse los estragos o los pleitos que ya se veían venir en países hermanos regionales de Latinoamérica. Entonces, muchas veces en el afán de los gobiernos nacionales por hacer un correcto proceso de desarrollo económico de Colombia, que está correcto, ese afán solamente nos repercute en efectos que pueden ser desfavorables. Posteriormente, después en el año 2011, se implementó un modelo un poco más completo con respecto al anterior. Sin embargo, aún presentaba vacíos legales. Se determinó o se conceptualizó lo que era la expropiación de la inversión indirecta, la expropiación de la inversión indirecta. Se delimitó dentro de qué facultades se podría o no establecer un cambio en el acuerdo, precisamente enfocado en esos cambios que se pueden presentar a nivel social, a nivel económico, a nivel medioambiental, que fue justamente lo que ocurrió con el caso de Oro Minerals, que fue una multinacional canadiense que invirtió en Colombia para la explotación de la mina de Angostura, y que posterior a su negociación de inversión se presentó una situación con el páramo de Santurbán que debíamos proteger nosotros como Estado colombiano, y que eventualmente pues fue algo desfavorable o que trajo pérdidas económicas para la multinacional al no poder hacer su correcto proceso de extracción al que precisamente realizaron su inversión extranjera y que venían trabajando aproximadamente 20 años atrás. Bajo este contexto,
En el segundo modelo del año 2011 se establece un poco más de claridad con respecto a estos procesos, a delimitar hasta dónde realmente estamos hablando de una expropiación a la inversión, hasta qué punto se deberían garantizar esas garantías al inversionista, qué herramientas podríamos utilizar nosotros como país en desarrollo para poder hacer un correcto uso de estos acuerdos multilaterales y bilaterales. Y en el año 2017 se modificó nuevamente el modelo de los acuerdos, con una amplia mirada un poco más acertada a la realidad de lo que debería ser un acuerdo de promoción y protección a la inversión extranjera. En este modelo ya se hace como mayor énfasis en esa diversificación de la inversión de las que les comenté hace un momento, y de cómo es importante, si bien debemos ser un país atractivo para la inversión extranjera porque evidentemente es favorable para nuestro desarrollo económico, también es importante determinar a qué sectores realmente deberíamos destinar los recursos de la inversión y hacer un par en el camino para poder entender que las necesidades nuestras no son las mismas que las necesidades del otro país contraparte o del país miembro o del otro país miembro o suscrito al acuerdo, y que eso debería ser considerado. Los procesos de negociación de los acuerdos internacionales, precisamente por esa complejidad de intereses, eventualmente toman bastante tiempo, pero es un tiempo que es necesario considerar precisamente en materia jurídica para evitar este tipo de escenarios desfavorables para Colombia. Para que realmente un acuerdo sea beneficioso para un país en desarrollo, es importante considerar cuál es la realidad del país y de qué manera o hacia dónde estamos visualizando llegar, para de esa forma establecer la manera de cómo lo vamos a lograr a través de los acuerdos, utilizando esos acuerdos multilaterales o bilaterales. Bajo este contexto y de manera de conclusión, es importante mencionar que realmente en Colombia los procesos de inexperiencia y el afán de muchos gobiernos nacionales por tener resultados a corto plazo han afectado seriamente las decisiones tomadas y las negociaciones ya aplicadas. Hay acuerdos que realmente requieren una revisión, que precisamente en este año 2023 el presidente Gustavo Petro ya ha comentado en más de una ocasión que quiere hacer una revisión detallada del acuerdo con Estados Unidos, que fue uno de los primeros ratificados y uno de los que más vacíos legales tiene actualmente. Precisamente para eso, para realizar una correcta visualización de lo que se quiere y corregir ciertos vacíos legales y ciertas inclinaciones hacia un lado o hacia otra parte. En un proceso de negociación siempre debe haber unos intereses repartidos, un beneficio compartido. Pero lo que ha pasado a lo largo de la historia con Colombia es que los acuerdos están mucho más inclinados hacia los países en desarrollo. Y esto debe ser modificado con suma urgencia para poder establecer una política exterior más saludable, equitativa y justa. Considerando este entendido, es importante mencionar que todo el esquema jurídico o toda la estructuración de acuerdos a nivel jurídico se basa bajo el principio de la buena fe. Y bajo este principio de la buena fe, los Estados miembros deben aplicarlo y confiar, no solamente pensar en este hito como si fuera una cláusula de papel, sino que realmente debiese ser el orden de las cosas. Y bajo este principio, aquellas modificaciones que se puedan presentar eventualmente ante un acuerdo
ya ratificado, pues deben ser consideradas y evaluadas de manera detallada para establecer cuándo no es una expropiación a la inversión extranjera y cuándo es realmente, cuándo no lo es y cuándo es realmente una expropiación y una violación realmente al acuerdo que va a tener afectación directa con el inversor. Con esto no quiero decir que que sea correcto delimitar o opacar las garantías que debería tener el inversionista, porque por supuesto las deben haber, pero bajo un claro esquema de modelo de acuerdo, que sea justo, equitativo y eficaz. Eso sería toda la conversación por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido un espacio de reflexión para poder entender un poco esta parte tan sensible a nivel de política exterior de Colombia. Muchas gracias y buen día.